¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con cuestiones de divisibilidad de números enteros. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos la clase pasada, la definición de división, el algoritmo de división y cambio de base. Si alguno tiene alguna pregunta, ¿qué tal? Si alguno tiene una pregunta de la clase pasada, me la puede hacer. En cualquier momento pueden hacer cualquier pregunta. La pueden escribir en el chat, pero ahí a veces no las veo. Si me interrumpen, no hay ningún problema. Bueno, entonces hagamos el pequeño repaso. Bueno, entonces recordemos que dados A, B enteros, A mayor que cero, eh, eh, la división entera o algoritmo de división es B es igual a A por Q más R con cero menos igual que R menor que A, ¿no? Q es el cociente de dividir eh, B por A y R es el resto de dividir B por A. Bueno, para aquellos que ustedes son estudiantes de computación, la mayoría, para aquellos que les gusta, eh, que conocen Python, eh, Python es un lenguaje de programación que está muy de moda ahora, porque es muy bueno. Eh, el Q es, digamos, A, B sobre A, ¿no? ¿No? Dos barritas así. Y R es B por ciento. ¿No? Es decir, en Python tenemos que B es B sobre A, división entera A, más eh, ¿cómo es? B por ciento A, ¿no? Con cero menor o igual que B por ciento A menor que A, ¿no? Es simplemente otra forma, es una forma de escribir esto mismo en un lenguaje de programación. Si no saben Python, no importa, no se preocupen, no, no estamos haciendo un curso de Python ni mucho menos, ¿no? Bueno, se demuestra que el algoritmo de división existe, eso es lo que hicimos la clase pasada. Vimos que existen Q y R que cumplen estas condiciones, ¿no? Eso lo vimos la clase pasada. Y se usa el axioma de buena ordenación. Y después la clase pasada lo que vimos, no mucho más que esto, a nivel teórico no mucho más que esto, pero sí vimos cambio de base. Pongamos una página aparte porque se lo merece. Profe, O representación, sí, decime, sí, sí. ahí decís que debe ser positivo, pero no hay Sí, problema si es negativo, sí, para usar el algoritmo de división.
Y depende cómo lo defines. Yo no me quiero meter en eso, pero sí, se puede definir la división por números Porque, o negativos. sea, hablando con un compañero que está en la licenciatura de física, dice que se lo enseñaron, el mismo algoritmo, pero A puede ser negativo, que no hay drama. Sí, 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 digamos, debería ser algo así. Si A es menor que cero, tenés, probablemente sea así. B es igual a A por Q más R con cero menor o igual que R, menor que módulo de, o menor que menos A, ¿no? El R es siempre positivo, me imagino yo que tiene que ser así. Sí, sí, eso sí. Sí, sí. Profesor, ¿nos Eh, puede pasar el link del Jamboard? cierto. Sí, no, no digo que nosotros eh, que no esté definida la división por números negativos. Lo que digo es que no la vamos a usar, no la vamos a usar ni tomar, ni tampoco me parece que sea demasiado importante, ¿no? Pero efectivamente en Python, si ustedes ponen B, dos barritas A con A negativo, da un resultado, ¿no? Es más, si ponen números reales también. Es decir, el Python no tiene, digamos, ahí no se fija si son enteros, no se fija nada. Bueno, entonces ahora hagamos, esto lo dejamos por si alguien lo quiere saber. Cambio de números, representación de números de enteros en base B. Bueno, esto lo vimos la clase pasada. Simplemente voy a decir el resultado que da el fundamento teórico a hacer todo esto, y es el siguiente, ¿no? Sea B mayor o igual que 2, y entonces todo X entero se escribe, mayor positivo, bueno, escribe de una única forma como X es igual a N por B a la N, más menos, acá. Y acá un paréntesis. A la N más A N menos 1, B a la N menos 1, más, así bajando al cuadrado, B cuadrado, más A1, B a la 1, más A0, B a la 0. ¿Mm? Con, esto es importantísimo, porque si no, no hay unicidad, con 0 menor que a N, menor que B, y 0 menor o igual que a N menos 1, a N menos 2, todos los demás que están por ahí, A2, A1, A0, menor que B. Es decir, todos los que no son a n son menores que b, y positivos, y no negativos. Y a n, ¿por qué no quiero que sea cero? Bueno, porque quiero que el primer término significativo sea un número distinto de cero, ¿no? ¿No? En este caso, denotamos x era, ¿no? Sí, x igual a n, a n menos 1, a 2, a 1, a 0, en base P.
Es Profe, decir, sí, profe, un chico pregunta en el chat por qué el más menos del principio. porque así admitimos los números negativos, ¿no? Acá me faltó, está bien la pregunta porque además me faltó algo. Ahí está. Es simplemente para tener los negativos, ¿no? Bueno, ¿cómo obtenemos estos coeficientes? Facundo Rodríguez se quiere meter. Bueno. Bueno, hagamos, voy a hacerlo con ejemplos, ¿no? Escribir, yo sé, 3, 8, 5, 7 en base 5. Entonces recuerden que el método era simplemente ir dividiendo por 5, obteniendo los restos y leyendo los restos de abajo para arriba, se obtiene el desarrollo. Entonces, acá ponemos 3, 8, 5, 7 es igual a, bueno, dividido 5, vaya a saber lo que es 5 por... busqué un número complicado, 385 por 2, ¿cuánto es? 600... 770, ¿no? 770 puede ser. A ver, ¿cuánto da 5 por 770? 5 por 770. 3850. Entonces 771. Esto es 3855, así que me sobran 2. Ahora 771 es 150, 15, ¿no? ¿5 por 5 cuánto es? Por 15. 70, no, 150. 150 y algo, me parece. ¿50 y cuánto? 150, o sea, 150 y algo es, porque 52. 5 por 150 es 750. Sí, 152, ¿no? Entonces esto me da 760, no, 7, entonces 154. ¿No? 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, me llevo 7, está bien. Ahí da 770, está bien. Sí, me sobra 1. Ahora 154, bueno, este es fácil. 154 es 5 por 30, 150, me sobran 4. 30 es 5 por 6, me sobran 0. 6 es igual a 5 por 1 y me sobra 1, ¿no es cierto? Sí. Y ya 1 es igual a 5 por 0 y me sobra 1. Y ya, bueno, el 0 no lo tengo que dividir, ¿no? Cuando tengo un 0 acá, cuando yo tengo un 0 acá, como cociente ya no tengo que seguir dividiendo, ¿no? Entonces, eso implica que 3008,57, que está escrito en base 10, es 1, 1, 0, 4, 1, 2 en base 5. Fíjense que es
son estos restos. Es esta línea, esta columna, mejor dicho, de restos, mirada de abajo hacia arriba. Es muy simple. Entonces, ¿cómo obtenemos para... al revés, ¿cómo pasamos a base 10? Bueno, es simplemente... Recordemos que un número así, 2371, está escrito en base 10. Pero están siempre en base 10, números así. Y cuando no dice nada, está en base 10. ¿Eh? Entonces, y significa, ¿eso qué significa? Que 2371 es 2 por 1000, 2 por 10 al cubo, más 3 por 100, más 7 por 10, más 1. Está en base 10, ¿no? Uno cuando lo lee así sabe que son 2 milenios, 3 centenas, 7 decenas y 1 unidad. Eso es base 10. Eso que estamos diciendo es base 10. ¿No? Entonces, esta es una observación. A ver, pasar un número en base B a base 10 es hacer la cuenta estrella. ¿Cuál es la cuenta estrella? Simplemente la definición. Esta. Simplemente tienen que calcular esto, ¿no? Por ejemplo. Es decir, ¿esto qué significa? Que un número está escrito en base B significa que digamos, los coeficientes que aparecen cuando lo escribo en esa base indican esto, que el primero es a a la n por b a la n, el segundo es a la n menos 1 por... Entonces hay que hacer la cuenta, por ejemplo. 315 en base 6 es igual a 3 por 6 al cuadrado más 1 por 6 más 5. Nada más que eso. Es 36 por 3, no sé, 90, 108, más 6 más 5. 119. ¿No? Es lo mismo decir 315 en base 6 que 119. ¿No? Sí, a los informáticos lo que más nos importa es la base 2, pero bueno. No, en informática la base 2 y la base 16. Sí, sí. Además, a modo de detalle, esto de poder cambiar de base, cuando usas una base alta, creo que es una parte fundamental de la compresión de archivos, si no me equivoco. Porque vos podés reducir si un archivo representa un número, lo podés reducir a un número más chico. Sí, sí, si uno tiene, a ver, no sé, un símbolo creo que ocupa 4 bits, no sé cuántos bits ocupa un símbolo, depende de la codificación que estemos usando. Si un símbolo ocupa 4 bits, ¿cuántos símbolos son? Son 16, justamente por eso se usa la base 16. Porque significa que tenemos 16 símbolos y podemos escribir todo en base 16. ¿No? Depende de la cantidad que, digamos, si queremos que sean 5 bits, ya podemos usar la base 32, pero me parece que se usa la base 16 y no sé, y alguna vez escuché que se usaba la base 60, no sé qué. ¿Hay límite? O sea, ¿podés usar una base muy grande y Sí. sigue funcionando? El límite son la cantidad de símbolos que tenés, porque cada dígito, entre comillas, se debería representar por un símbolo. Creo que los aztecas tenían una base 36 o algo así, una de esas. 24. 24. 24. La matemática azteca era muy, muy interesante y tenían base 24. Sí.
Hay un programador que hizo como una base de 8000 dígitos por hobby nomás. Para perder el tiempo. Sí. Totalmente. Sí, está bueno. Sí, uno hace cosas así para divertirse. Bueno, esto es muy sencillo, lo único, es decir, tienen que conocer, es algorítmico, ¿no? Esto por supuesto lo pueden programar. Alguien que sepa programar lo puede programar. Totalmente algorítmico, no hay ningún misterio. ¿Cómo se pasa de base B a B'? No vamos a hacer ejemplo. Esto háganlo en la práctica. ¿No? Tenemos dos bases, B y B' mayores o iguales que 2, ¿no? Entonces, AN a 0 en base B se pasa a base 10, es decir, se calcula AN B a la N más a 1B más a 0. Esto es en base 10. En la única base que sabemos calcular, que sabemos hacer cuentas. En base 2 es muy trivial hacer cuentas, pero nosotros sabemos hacer cuentas en base 10. Es lo más natural para nosotros porque así nos enseñan, ¿no? Y después esto se obtiene un número X en base 10. X se pasa a base B'. Es decir, este es el único paso complicado, porque es, digamos, no sé si complicado, pero es donde hay que usar este algoritmo. En el otro no, en el otro hay que hacer la cuenta nada más, ¿no? Y queda algo así como, bueno, A'M hasta A'1, A'0, en base B'. ¿Mm? Es sencillamente eso. El primer paso es muy sencillo, es simplemente hacer esta cuenta. Y el segundo paso es usar el algoritmo, que tampoco es complicado, pero bueno, hay que usarlo. Después, bueno, verán un ejemplo en el práctico y hay ejercicios en los trabajos prácticos de esto. Bueno, y ahora pasemos al tema de hoy, que es la continuación de esto, no es mucho más que la continuación de esto. Es divisibilidad. Que tiene, obviamente, tiene mucho que ver con la división, ¿no? Que es lo que vimos la clase pasada. Dado dos enteros x e y, decimos que y divide a x, y escribimos y divide a x. Tengo que aclarar fuertemente después lo que es esto. Si x es y por q, ¿no? Es decir, para algún q entero, ¿no? Estos todos son enteros, números enteros, ¿no? Si no, estas cosas no tienen, en los números reales no tienen sentido porque siempre existe un q. Pero, por ejemplo, en los números enteros no siempre existe el q que satisfaga esto. Ya vamos a ver ejemplos. En este caso decimos que y es un factor de x, o que y es un divisor de x, o que x es divisible por y, o que x es múltiplo de y, ¿no? Es un concepto que todos conocemos, ¿no? Lo que es ser múltiplo. Acá lo formalizamos un poquito. Una observación importantísima. Esto no es una cuenta, ¿no? Y divide x no es una cuenta. No es un número, no es un número. Lo pongo en rojo porque es muy importante. Divide a es una relación. Profe, ¿tendría valor verdadero o falso en ese caso? Claro, esto en realidad se puede mirar desde un punto abstracto como una cuenta, donde dado dos enteros nos devuelve un valor booleano, verdadero o falso. Esto es verdadero o falso. En computación van a ver este tipo de cosas, ¿no? Muchísimo. Es decir, valores booleanos, digo, ¿no? Los booleanos es otra álgebra, ¿no? Los booleanos son como los números de alguna forma, pero cumplen otras acciones. Y además hay dos valores, nada más, verdadero o falso. No hay mucho para elegir.
Pero 1 y divide a x, lo importante es que no es un número, simplemente es verdadero o es falso. Eso es muy importante. Ténganlo en cuenta. Porque como la notación es parecida a dividir, se puede confundir con dividir, pero no es dividir, es simplemente un valor que es verdadero o falso. Bueno, observaciones. Y aquí vamos a empezar a hacer observaciones y hoy vamos a tratar exclusivamente este tema de divide A, que tiene muchas propiedades muy naturales todas, así que no hay nada que sea demasiado artificial, lo único que hay algunas propiedades que quizás no conozcan o no las tengan presentes. Bueno, si divide X, vamos a pasar al azul, si divide X, es decir, si Y es divisor de X, entonces existe un Q tal que X es igual a Y por Q. Pero fíjense que por conmutatividad, esto nos está diciendo que Q también es divisor de X, ¿no? X es Y por Q, pero también es Q por Y. Entonces, Q es divisor de X, ¿no? Tenemos dos divisores, el Y y el Q. Siempre que tenemos uno, tenemos dos, que podrían ser iguales, ¿no? Pero conceptualmente tenemos dos divisores. Si Y divide X, e Y distinto de 0, ¿sí? Porque no restringimos que Y fuera a ser, que no pudiera ser 0, ¿no? Realmente no va a ser 0. Denotamos X sobre Y al cociente de X dividido Y. Este sí es el dividido, ¿no? Fíjense que no lo pongo como vertical, sino como horizontal. Entonces, esto denota X dividido Y, ¿no? Dicho de otra forma, en el algoritmo de división, X es igual a Y es igual a Y cuando divides Y, no, tengo que tocar el azul. Más 0, ¿no? Y si no, tengo que poner el resto, es lo mismo, pero con el resto. Pero en el caso que divide, Y es X dividido Y más. Este es el Q del algoritmo de división, ¿no? Obviamente. Esto fíjense que es el algoritmo de división con resto 0. Bueno, si Y no divide X, escribimos Y y el palito vertical tachado X. Y no divide X. Bueno, veamos los ejemplos. Igual esto, yo supongo que todos más o menos se ubican de qué se trata el divide A, porque es algo que se ve en la secundaria, digamos, en particular. 3 divide a 12, ¿no? Todo el mundo sabe que 3 divide a 12, porque 3 cabe 4 veces en 12. 3 por 4 es 12. Es decir, 3 es divisor de 12, y entonces, como dijimos antes, 4 es otro divisor de 12, ¿no? Siempre que tenemos un divisor, tenemos un compañero. 12 no divide a 3, porque no existe ningún entero Q tal que 3 es Q por 12, ¿no? Obviamente. Q por 12 es o 0, o 12, o menos 12, pero nunca va a ser 3. 6 divide 18 porque 18 es 6 por 3. También vale que 18 es menos 6 por menos 3. Y todas las combinaciones con más y menos que se me ocurran mientras respetemos que el signo de la izquierda sea igual al signo de la derecha, ¿no? Entonces, 6 divide 18, menos 6 divide 18, menos 6 divide a menos 18, y 6 divide a menos 18. Y como, además cuando 6 divide 18 tenemos que 3 divide 18, tenemos lo mismo acá, 3 divide 18, menos 3 divide 18, 3 divide a menos 18, menos 3 divide a menos 18. Y así. Y podemos hacer, 18 además es 2 por 9, entonces podemos hacerlo por 9, ¿no? Con 9 y con 2 y todo eso. Estos no son todos los divisores de 18, ni de menos 18, ni... Profe, en el Son primer algunos. ejemplo también podemos poner menos 3 por menos 4. Y menos 3 por menos 4, es decir, sí, pero estamos, digamos, esto implica que menos 3 divide a 12, 3 divide a menos 12, 4 divide a 12,
menos 4 dividido a 12, ¿no? Todo lo que se me ocurra es más menos 3 divide más menos 12 y más menos 4 divide a más menos 12. Todo lo que se me ocurra, ya lo vamos a ver ahora. Es una propiedad que tiene, el divide A. No, porque simplemente multiplicar por menos 1 convenientemente. Bueno, veamos algunas propiedades básicas de la relación divide A. X divide Y o A divide a B. Sean A, B, C enteros. Entonces, 1 divide A y A divide A más menos A. Eso es importante. ¿Por qué 1 divide A? Fíjense que A es 1 por A. Y como dije, ¿y por qué A divide A? A es igual a A por 1. ¿Y por qué A divide A menos A? Porque A es menos A por menos 1. Son todas cosas muy sencillas. Estoy haciendo al revés. Para ser formales tengo que... Yo quiero que A divida menos A, entonces acá tengo que multiplicar por A. Y ya está. ¿No? Todas son cosas que se deducen muy, muy fácil, ¿no? Por supuesto que uno divide más menos A, bueno, eso lo vamos a ver. Acá está la demostración. A divide a 0 y 0 solo divide a 0. ¿Por qué A divide a 0? Cualquier número divide a 0, porque 0 es A por 0, ¿no? Vimos que multiplicar por 0 da 0, entonces 0 es igual a por 0. Eso implica que A divide a 0. 0 es igual a 0 por cualquier número, por Q, por R, pongamos por 0. Implica que 0 divide a 0. Es admisible definir divide A sin el 0, ¿no? No hace falta agregar el 0 en la definición, pero bueno, se puede agregar y no molesta. Bueno, ahí está la demostración. Bueno, estas son muy triviales. Acá viene una un poquito más interesante. Ahora empiezan las que son un poquito más interesantes. Si A divide a B, entonces A divide a B por C para cualquier C. Es decir, si B es múltiplo de A, un múltiplo de B es un múltiplo de A. Demostración. A divide a B. Bueno, ustedes cuando tienen que demostrar estas cosas, tienen que pasar siempre a la definición. Por lo menos para darse cuenta qué es lo que tienen que demostrar. Si A divide a B, eso implica que existe Q, entero por supuesto, tal que B es A por Q. ¿Qué tipo de demostración es esta, profe? Demostración, usando la lógica. Bien, claro, de lógica nomás. Sí. Lógica y matemática, por supuesto. Artesana le diría yo. ¿Se te ocurre o se te ocurre? Todas son artesanas de demostraciones. Casi no hay demostraciones algorítmicas, ¿no? No sé si saben que a mediados del siglo XX, un tal Gödel, que es muy famoso, un matemático alemán, demostró que no existen algoritmos para hacer demostraciones. No hay ninguna forma de que se pueda conseguir un algoritmo, que una computadora pueda demostrar todos los teoremas posibles. Digamos, es un teorema de la lógica. Bueno, ¿qué es lo que queremos demostrar? ¿No? Así vamos aprendiendo el método deductivo, ¿no? Esta es la hipótesis. Escrita más o menos, es mejor escribirla con la definición en este caso, porque es mucho más clara la definición operacionalmente. ¿Qué queremos demostrar? ¿Qué queremos demostrar?
que existe Q', tal que B por C es A por Q', ¿no? Porque queremos demostrar que A dividido B por C, bueno, pero eso es, lo mismo, es sinónimo de decir que existe Q', tal que B por C es igual a A por Q', ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo a ustedes se les ocurre que puede ser Q'? Acá sale más o menos fácil. Q y Q' tiene que ser la misma, ¿o no? No, si yo multiplico A por Q, me queda B, no me queda B por C. Está bien, está bien, está bien. Sería Q por C. Claro. ¿No? Porque si yo multiplico por C esto a derecha, no importa izquierda o derecha, pero en este caso para que quede más lindo a derecha, me queda A por Q por C es igual a B por C. La hipótesis implica que B por C es igual a A por Q por C, que es igual a, si lo quieren remarcar, Q por C. ¿Se dan cuenta? Esto es una demostración matemática. Es una linda demostración porque es sencilla, pero ven cómo es el método matemático de demostración, la lógica de la demostración, ¿no? Hay muchas demostraciones acá que son así, que son sencillas, algunas, otras no tanto. Bueno, acá está escrito, ¿no? Un poquito más resumido, pero bueno. Acá está escrito, A dividida B implica que A es igual a, B es igual a A por Q. Es decir, me comí la parte que dice existe Q, tal que B es igual a A por Q. Implica que B por C es igual a A por Q por C, ¿no? Entonces, como Q por C es un número entero que multiplica A y que me da B por C, A divide B por C. Bueno, acá tenemos otra. Supongamos que A divide a B y que A divide a C. Entonces, A divide no solamente a B por C, sino también a B más C. ¿Cómo demostramos esto? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escribir las hipótesis en una forma más operacional, ¿no? Como A divide a B y A divide a C, esto es más fácil escribirlo o más operacional. Esto también es una cuestión de ver qué es lo que más conviene. Lo que más conviene es escribirlo que existe Q, tal que como A divide a B, B es igual a A por Q, y existe Q', tal que C es igual a A por Q'. Y ahí puso un prima que no va. ¿No? Entonces, esta es la hipótesis. ¿Qué debo probar? Que existe, pongámosle otra letra porque si no hay demasiadas primas, existe T, tal que A dividida B por C, es decir, que B por C, B más C, B más C es A por T. Bueno, acá está bien una cuestión operativa. ¿Cómo elijo el T? A ver si alguien lo ve operativamente. El T puede ser A por Q más A por Q'. No, no, bueno, eso sería la cuenta final. Sí. A por Q más A por Q' me da B más C. Bueno, como dice aquí la compañera, como B más C es A por Q más A por Q', ¿no? Por la hipótesis, esto es igual a A por Q más Q'. Y ya está. Esto es el T. Q más Q' es el T. ¿No? Pero está bien, el inicio de la demostración era darse cuenta que B más C era A por Q más A por Q'. Y ahí sacamos el T. ¿Está bien? ¿Entendieron? Es difícil aprender a demostrar, es difícil, pero estas demostraciones
son lindas porque no son complicadas y demuestran cómo se hace formalmente las cosas. Y ya no son totalmente obvias las cosas, ¿no? No son totalmente obvias. Antes demostrábamos cosas al comienzo, cuando teníamos los axiomas enteros, que eran totalmente obvias la mayoría. Estas no son totalmente obvias. Es decir, es una demostración que tiene su valor, aunque es muy sencilla. Bueno, acá está escrito más resumido, ¿no? Pero a veces cuando está resumido se entiende un poquito más. Si uno lo lee de corrido, se entiende más hacerlo resumido. Repetimos. A dividida B y A dividida C. Entonces, por definición, B es igual a A por Q para algún Q y C es igual a A por Q' para algún Q'. Eso implica que B más C es A por Q más A por Q', que es A por Q más Q', sacando factor común A. Bueno, entonces eso implica que A divide B más C, porque es A por un entero da B más C. Bueno, y entonces ahora hacemos una generalización de 3 y 4. Ustedes recuerden que vimos que si dividía B, dividía a un múltiplo de B, a un producto por B. Si dividía B y C, dividía a B más C. Y ahora vamos a ver que si divide a B y a C, y R y S son enteros cualesquiera, divide a RB más SC. Es una generalización de los casos anteriores. En realidad, con demostrar el 5 directamente hubiera alcanzado para los anteriores, pero es mejor ir pasito a pasito. Y la idea es la misma, ¿no? Entonces, A divide a B y A divide a C implica que existen Q, Q', tal que B es A por Q y C es A por Q'. Siempre escribimos las hipótesis. Esta es una hipótesis. Las desglosamos. Podríamos dejar esto como hipótesis. Podríamos dejar esto como hipótesis. Pero no es muy operativo, ¿no? Porque para hacer cuentas no me sirve esto. Para hacer cuentas me sirve la definición de dividir A. Entonces ahora escribamos, como fue en el caso anterior, acá es que escribíamos AQ más AQ'. Bueno, ahora escribamos RB más SC. RB más SC, bueno, tomo la definición de B acá y la definición de C acá. Es R, A por Q, más S, A por Q'. Bueno, y ahora acomodo las cosas y esto me queda A por RQ más A por SQ'. Y ahora saco factor común A y me queda A por RQ más SQ'. Y ya está. Esto nos dice que RB más SC es A por un entero. Entonces, A divide a RB más SC. ¿Entienden? Son lindas demostraciones, como les digo. Relativamente fáciles de entender. Si alguno tiene alguna pregunta. Profe, perdón, ¿qué dice RB más SC igual a RAQ más SAQ' igual a A por, ¿qué dice ahí? RQ, ¿y qué es ese? SQ' más SQ'. No, arriba y a la derecha, después del ¿Acá? igual. Sí, eso. A por RQ más A por SQ'. ¿Y qué es ese palito que está entre la Q y el más? En paréntesis, desarrollo de paréntesis. Ah, bien. Ah, ahí va, gracias. Bueno, la letra mía no es muy buena, entonces. Bueno, acá está escrita más sucintamente, ¿no? A dividida B, A dividida B, A dividida C, entonces B es igual a por Q y C es igual a por Q'. Eso implica que RB más SC es A por RQ más A por SQ', y esto es sacando factor común A y acumula, digamos, sacando factor común A, me queda A por RQ más SQ', y esto nos está diciendo que RB más SC es A por un entero. Por lo tanto, A divide RB más SC.
¿no? Es la misma demostración que hice manuscrita, hecha acá un poquito más cortita. A dividida a B más C y A dividida a C. Entonces, A dividida a B. Bueno, esta demostración se puede usar, es un caso anterior, ¿no? Se puede demostrar por 5. ¿No? Si yo tengo, pero lo que es importante es el resultado, porque se usa muchísimo este resultado. Si yo tengo que A divide un número B más C y divide a C, entonces divide a B, ¿no? A la resta, ¿no? Entonces, A divide a B más C y A divide a C implica que A divide a B más C menos C. Esto es por 5, ¿no? Es una combinación, ¿no? El R acá es 1 y el S es menos 1. Fíjense en 5, es con R igual 1 y S igual a menos 1, ¿no? El primer elemento, lo que está dividiendo, lo primero que divide A lo multiplico por 1 y lo segundo lo multiplico por menos 1. Entonces, es lo que estoy haciendo, es 1 por B más C más menos 1 por C. Y esto es B. B más C menos C es B. Profe, ¿el 5 cuál era? Ese que acabo de mencionar. Que si bien. A divide a B y A divide a C, A divide lo que se llama una combinación lineal entera de B y C, ¿no? Multiplico por cualquier entero B y lo sumo a C multiplicado por cualquier entero y sigue siendo divisible por A, ¿no? Esto se llama combinación lineal entera de B y C, ¿no? Porque simplemente lo que hago es multiplicar B por un entero, multiplicar C por otro entero y lo sumo. Eso es lo que se llama una combinación lineal entera. Es un nombre que se repite mucho en matemática y ustedes también lo van a tener que aprender. Bueno, la demostración está hecha de otra forma, está hecha como antes manualmente. Acá no la hacemos usando 5, sino directamente, ¿no? Hay muchas formas a veces de hacer una demostración. Acá tomamos que A divide a B más C y A divide a C. Por lo tanto, B más C es A por Q y C es A por Q', ¿no? Porque como A divide a B más C es un múltiplo de A y C es un múltiplo de A también. Entonces, B es B más C menos C. Estoy usando esa propiedad que usé después, que es A por Q menos A. Acá hay una S, ¿no? Que no tiene nada que ver con nada. Menos, sí, esto no va. A por Q menos A por Q', ¿no? Porque A por Q es B más C y menos A por Q' es menos C. Saco factor común A y me queda A por Q menos Q', ¿no? Por lo tanto, A divide a B, ¿no? Porque B lo puedo escribir como A por un entero. Se puede salir usando 5 o 6. En realidad 5, si hubiéramos demostrado primero 5 implica 3, 4 y 6. Porque son todos casos especiales de 5. Bueno, esto es algo que ya medio lo habíamos visto con números concretos, pero esto es muy, muy sencillo de demostrar. Si A divide a B, entonces más menos A divide a más menos B. Cualquier símbolo de A y cualquier signo de A y cualquier signo de B, ¿no? Como lo demostramos, bueno, por ejemplo, A divide a B, eso implica que B es igual a por Q, ¿no? Para algún Q entero, ¿no? Entonces eso implica que menos B es igual a menos A por Q. Eso que dice que menos A divide a menos B. Esto también implica que menos B es igual a A por menos Q.
Eso implica que A divide A menos B. ¿Y qué me falta? Que A, me falta 1, ¿no? Porque son 4. Este es el primero, A divide a B, menos A divide a B, ¿no? Entonces B es menos A por Q, por menos Q. Eso implica que menos A divide a B. Y ya está. Simplemente poniendo los signos donde corresponde, ¿no? Eso es bastante obvio y fácil de demostrar. La demostración esencialmente es esa. Es esa. No esencial. Bueno, acá hay un resultado un poquito más complicado de demostrar. Sí, ¿Puedo pregúntame. volver a la página anterior que le quiero preguntar una cosa? Algo le puso que B es igual a B más C menos C. Básicamente lo que hizo fue querer desarrollar juntando B más C menos C, que eso es igual a B, y bueno, ahí trabajó algebraicamente. Yo porque me he confundido, digo yo, porque B es igual a eso, y después, bueno, junto los dos de B más C y el C, hizo la resta y trabajó y llegó Claro, a I de B. recuerden que cuando uno tiene paréntesis en las sumas y restas, los puede eliminar. Entonces, esto es B más C menos C. Tacha el C. Se puede sacar el C, queda B. ¿Está bien? Claro, claro, sino que queda justo B más Lo que C, pasa es que B más C y ya- igual B. sí, después seguí con la pregunta, pero lo que quiero explicar es que uno hace este artificio, porque es un artificio, porque es lo que me conviene hacer, ¿no? Por eso le digo, las demostraciones no son algorítmicas. No hay ningún algoritmo que me diga que tengo que hacer esto. Yo me doy cuenta que yo sé escribir B más C como múltiplo de A, y sé escribir C como múltiplo de A. Entonces me doy cuenta que B es una combinación de B más C y C, y eso es lo que me sirve, ¿no? Yo, Totalmente. profe, no entiendo por qué puso CQ'. SQ', perdón. No, el S lo taché, estaba mal. Ah, Sí, ok, sí, sí. ok. Lo tengo que tachar en la definitiva. Es un error de tipeo. Sí, decime, Anabela. No, bueno, eso era básicamente que me quedé pensando, digo, que B más C menos C, los juntás, trabajás, digo, bueno, pero justo te da que es B, porque poder pensar como que lo que da B. Es decir, para la izquierda uso que eso da B, y para la derecha uso estas fórmulas. Claro, claro, el valor de cada uno. Claro. Es un truco, no deja de Sí, ser sí, un eso truco. está bien. Eso está bien. Un artificio que uno hace. En matemáticas es muy común, no es este caso, pero sumar y restar el mismo número en expresión para acomodarla, digamos. Eso es muy común. Son artificios que se usan para acomodar las cosas a lo que uno ya sabe de antes. Esto es lo que está pasando. Yo no sé cómo es B, cómo escribí B como múltiplo de A, pero sí sé cómo es B más C como múltiplo de A y C como múltiplo de A. Entonces, acomodando estas cosas, yo obtengo B y obtengo que es múltiplo de A. Claro, claro, listo. Gracias. No, de nada. Bueno, acá hay una demostración un poquito más complicada. Si A y B son números naturales, entonces A por B igual 1 implica que A igual 1 y B igual 1. Yo les quiero decir una cosa, no es para que no estudien ni mucho menos. Nosotros no vamos a tomar demostraciones, probablemente, no lo niego rotundamente, pero probablemente no vamos a tomar demostraciones que no estén hechas en el apunte, ¿no? Es decir, que ustedes hagan una demostración. Pero es muy importante que ustedes aprendan el método deductivo, porque es algo que se usa en computación, por lo menos como se ve en la FAMAF, ¿no? Si quieren tener el futuro en la FAMAF, tienen que aprender por lo menos de qué se trata esto. Hay una materia, por ejemplo, elementos de lógica y computación en segundo año, que está lleno de demostraciones, hay muchas demostraciones. Entonces, esto es para que ustedes se vayan formando. Pero por otro lado, no se asusten, porque nosotros no les vamos a tomar demostraciones que no estén en el apunte. Por ahí esta demostración sí, porque yo la explico, pero no nuevas. Bueno, hagamos la demostración esta. Supongamos que AB mayores que iguales que 0, ¿no?
Los otros casos se hacen, pero ahora arranquemos con esto, ¿no? Entonces, tenemos la hipótesis, escribámosla. Cuando uno no sabe qué hacer, tiene que escribir la hipótesis. Repetirla, aunque sea. Para mí, uno la tiene que mirar y tiene que decir, ¿qué se me ocurre hacer? Bueno, entonces, acá esta, como les decía, no es tan sencilla. Primer caso, A igual 1. En este caso, A por B es igual a 1 por B, que es igual a B, ¿no? Este es el elemento neutro, el axioma, el I4 creo que es, ¿no? El axioma que multiplicar por 1 un número da el mismo número, ¿no? Pero por otro lado esto vale 1, ¿no? Por hipótesis. Lo pongo aparte. Esta es la hipótesis. Eso implica que esto es igual a esto, ¿no? Esto es A por B, esto es A por B, por un lado es igual a B, por otro lado es igual a 1, entonces eso implica que B es igual a 1 y listo. No supongo que A y B son mayores o iguales que C, son mayores o iguales que C, porque son naturales, son mayores que C. Es decir, en el apunte está el caso general, pero acá simplemente partimos de A y B son mayores que 0, pues son naturales. Bueno, segundo. Si A distinto de 1, entonces A es mayor que 1, ¿no? Recuerden que hay una ley de tricotomía, que es uno de los axiomas de orden, que dice que un número es A, si tenemos X e Y, X igual a Y, o X menor que Y, o X mayor que Y, ¿no? Bueno, iguales no son, A y 1 no son iguales, entonces A o es menor que 1, lo cual no puede ser porque el 1 es el más chico de los números naturales, o A es mayor que 1. Entonces A es mayor que 1, ¿no? A menor que 1 no, porque A pertenece a. Entonces, como A mayor que 1, por la compatibilidad del producto con mayor, A por B mayor que B, ¿no? A por B mayor que B por 1, que es B. Entonces queda, pero A por B es igual a 1 por hipótesis. Por lo tanto queda 1 mayor que B. No puede ser absurdo, pues B pertenece a los naturales. No puede ser menor que 1. Fíjense que esta no es una demostración sencilla, ¿no? Es una demostración que se te tiene que ocurrir, ¿no? Y a un alumno como ustedes que recién están aprendiendo matemática formal, digamos, bueno, no es fácil que se les ocurra. No, por eso yo, antes de hacer esta demostración, les quité el miedo de que ustedes no tienen que hacer estas cosas. No les vamos a dar, demuéstrenme esto, un resultado que nunca lo vieron. No, porque no lo van a poder hacer. La mayoría no lo va a poder hacer. Y está bien, es lógico que no lo puedan hacer. Esto se aprende a poquito, se aprende muy a poquito. Cuando ustedes vayan avanzando en la carrera, vean diferentes formalismos. También están viendo mucho formalismo en introducción a los algoritmos, ¿no? Y van a ver en el algoritmo 1. Todo eso ayuda a ir formándose. Bueno, repito la demostración para que quede claro. A, B pertenecientes naturales. Entonces A es mayor o igual que 1 y B es mayor o igual que 1. Si A es igual a 1, como A por B es igual a 1, tenemos que 1 es igual a A por B, por esta hipótesis. Y por otro lado,
como A es igual a 1, es 1 por B, que es B. ¿No? Y ya está, listo. Si A es mayor que 1, como B es mayor que 0, por compatibilidad de menor con el producto, tenemos que A por B, o mayor, lo mismo, es mayor que B. Es decir, que 1, A por B vale 1, es mayor que B, lo cual no es cierto. B perteneciente. Listo. ¿No? Está un poquito más resumido, lo tienen de las dos formas. A partir de la proposición no es difícil probar que si A y B son enteros y A por B es igual a 1, entonces A igual a 1 y B igual a 1, o A igual a menos 1 y B igual a menos 1. Es la otra posibilidad. Si son negativos, los dos tienen que ser negativos y tienen que ser valor menos 1. ¿No? La única forma de obtener 1 como producto de números enteros es con 1 y 1 o con menos 1 y menos 1. Eso sí que es un resultado importante, lo tienen que saber. ¿No? Profe, Sí. disculpe, a mí me quedó una duda, pero de la página anterior, pero la estaba tratando de pensar y no me salía. No sé si podría volver. ¿Acá o anterior? Anterior, a esa. Cuando hicimos el de A divisible B, entonces B a Q y tenemos que hacer el de menos B y todo eso. Ahí, en esa misma, en la 7. Ah, Cuando, sí, la demostración 6 en realidad. claro, Esto que estoy marcando acá, esto. no, la de abajo, la 7, la 7, la 7. Ah, la Está 7, bien. la 7. Sí, sí. Ah. Porque planteamos al comienzo que A es divisible B, entonces B es igual a A por Q, ¿no? Esto es lo que me estás diciendo, sí. Claro. Y después hicimos B es igual, en el último, menos A por menos Q. Sí. Entonces, si B era o sea, no entiendo por qué tenemos A divisible por B, y me da B tal, 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 y si yo resuelvo esto, me da menos A divisible en B. Porque No vos sé. fíjate que si esto lo llamás Q', acá estás diciendo que B es menos A por Q'. Es decir, primero de todo, esta ecuación, te das cuenta porque es cierta, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Sí. Eso es lo fundamental. La ley de los signos, ¿no? La ley de los signos. Ahora, si este menos Q lo llamamos Q', suponete. Entonces me queda que B es igual a menos A por Q'. Y eso implica, por definición, que menos A divide a B. Ah, claro, 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 claro. Hay que Ahora entiendo. extraer Sí, porque sí, sí. uno bueno, además vieron hoy la definición, también es cierto que cuesta ponerse en situación en media hora, pero digamos, uno se tiene que abstraer, ver a veces la cosa más sintáctica, más formal, para darse cuenta de cómo es el resultado. Claro, claro, me hacía ruido porque como que tenía dos posibles B y eso no me terminaba de cerrar, pero ahora que lo veo de esta manera me doy cuenta que no, que nada que ver. Bueno, muy bien. Bueno, esto ya lo terminamos, sí. Nosotros vimos que, recuerden que menor o igual, vamos a hacer acá un poquito. Entonces, recordemos que menor o igual era una relación de orden, ¿no? Es decir, nunca definí formalmente lo que es una relación de orden, pero sí les dije que cumplía tres propiedades, lo que hacía que era una relación de orden. La primera propiedad, pues, la primera propiedad era para todo A, B, C. No voy a escribir eso. A menor o igual que A, ¿no? Esta es reflexiva. No es simétrica, sino antisimétrica. Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, implica que B igual A igual B, ¿no? Antisimétrica. Eran propiedades bastante sencillas de demostrar a partir de la definición del menor o igual, ¿no? Y finalmente la transitiva. Si A es menor o igual que B, además son muy naturales, ¿no? Y B menor o igual que A, implica que C, perdón. Implica que A menor o igual que C, ¿no? Transitiva.
Bueno, fíjense que si tenemos los números naturales, esto es para todos los enteros, ¿no? A, B, C. Ahora, si nos restringimos los números naturales y en vez de menor o igual ponemos divide, estas relaciones también sirven. Es decir, divide en los números naturales es una relación de orden. Veremos ahora que divide A es una relación de orden en N. Natural. Ustedes dirán que cómo puede ser el orden si el orden es menor o igual. No, abstractamente es una relación de orden. Una de las cosas muy importantes en computación son las relaciones de orden, ¿no? Este tipo de relaciones de orden, las relaciones de orden parcial. ¿Cuál es la gran diferencia? Ahora después les voy a mostrar. Hay una gran diferencia entre el menor igual y esta relación, ¿no? Que tricotomía no vale tricotomía, digamos. No vale algo parecido a tricotomía. Esa es la diferencia. Pero bueno, vamos a demostrar que si A y B y C son naturales, entonces A divide A es reflexiva. Si A divide a B y B divide A, entonces A es igual a B, que es antisimétrica. Y si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C, transitividad, ¿no? Entonces de 1, ¿cómo la demostramos? Bueno, eso ya está hecho. El punto 1 de las propiedades básicas, ¿no? A es igual a A por 1, pero la podemos hacer de nuevo. Implica que A divide A. De 2. A divide a B, eso implica que B es igual a A por Q. Voy a dejar de decir existe Q tal, es así, existe Q tal que B es igual a por Q. B divide A implica que A es igual a B por Q', ¿no es cierto? Como B divide A, eso implica que A es múltiplo de B, es decir, es B por Q'. Entonces tenemos esta igualdad y esta igualdad. Y ahora tenemos que hacer, como se hace en matemática cuando uno demuestra, un pequeño truco. ¿Cuál será el truco? A ver si alguien se da cuenta, ¿no? Yo escribo, por ejemplo, A igual a B por Q'. Igual a, ¿y qué hago ahora? Reemplazar quizás B. Claro, exactamente. Cuando ustedes no saben qué hacer, tienen que escribir, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si reemplazo por A por Q acá? ¿Ve? Entonces me queda A por Q. Entonces, luego, A es igual a A por Q'. Pero hay un axioma. ¿Qué axioma puedo usar acá para eliminar la A? A es positivo, ¿no? No puede ser 0. Cancelación. Recuerden que cuando A por X era igual a A por Y, ya distinto de 0, X es igual a Y. Entonces ahora si cancelo A me queda 1 igual a Q por Q'. Entonces por la proposición anterior, ¿cuánto valen Q y Q'? 1, ambos. Claro. ¿No? Son positivos, no hace falta aclararlo, pero son positivos, porque todo es positivo. Y como son 1, entonces ahí vuelve. ¿Se dan cuenta? No son demostraciones sencillas, yo me doy cuenta que hay que hacer cierto razonamiento. Yo simplemente les quiero mostrar cómo es la demostración. D2. Acá está la demostración escrita de otra forma, ¿no? Debe ser muy parecida, pero
A dividida B, entonces existe Q en natural, tal que B es Q por A o A por Q. Bueno, está escrito al revés. B dividida A, entonces existe Q', tal que A es Q' por B. Luego, B es Q por A, que es Q por Q' por B, que es Q por, que es, entre paréntesis, Q por Q' por B. Por axioma de cancelación, cancelando B, está hecho al revés acá, pero es lo mismo. Obtenemos que 1 es igual a Q por Q', implica que Q igual a Q' igual a 1, y me falta poner, implica que A igual B, a no ser que esté después. Sí. Bien. ¿Y ahora cómo demostramos D3? ¿No? Dice A dividida B, entonces existe A. Está empezando la demostración acá. Bueno, primera parte. La hipótesis es que A divide a B y B divide a C implica que A divide a C. Esta es más fácil que la anterior, esta es mucho más directa. ¿No? Uno rápidamente se da cuenta que si B es múltiplo de A, significa que B es algo por A. Y si C es múltiplo de B, significa que es algo por B. Pero B era algo por A, entonces termina siendo todo algo por A. Esta es como mucho más directa, ¿no? Si A divide a B, entonces B es Q por A. Si B divide a C, entonces C es Q' por B, ¿no? Entonces fíjense que C es Q' por B, pero B es Q por A. Entonces queda Q' por Q por A. Tengo que cambiar después, en transparencia definitiva voy a cambiar el orden porque venía haciendo otro orden. Venía poniendo el Q del otro lado. Por A. Eso implica que A divide a C. Esta es mucho más directa. La de 2 es un poquito más complicada. La de 3 es bastante sencillo. ¿No? C es Q' por B, ¿no? C es Q' por B porque B divide a C. Pero a su vez B es Q por A. Entonces queda así, así. Luego A divide a C. Las propiedades de 1, de 2, de 3 nos dicen que divide A es una relación de orden. Como había dicho anteriormente, menor o igual también era una relación de orden. La gran diferencia, como yo les decía, es que digamos, cuando uno tiene relación menor o igual, A es menor o igual que B o B es menor o igual que A, ¿no? Se cumple esas dos propiedades. No hay cosas que están fuera del orden, digamos, ¿no? Siempre dos elementos están relacionados por el menor o igual. O el primero es menor o igual que el segundo, o al revés. Es un orden total, lo que se llama un orden total. Sin embargo, en computación, los órdenes que más se estudian son los órdenes parciales, como el divide A. Divide A es un orden parcial. Por ejemplo, 2 no divide a 3 y 3 no divide a 2. No todos los elementos están relacionados por este orden. Se crea una red de cosas que están, por ejemplo, los divisores de 2 es la mitad de los números. Bueno, es cierto que si A divide a B por C, entonces A divide a B o A divide a C. Bueno, esto, ¿por qué lo pongo? Esto no es cierto. Digamos, esta afirmación sin el signo de pregunta la veo muy seguida. A divide a B por C, entonces A divide a B o A divide a C. No es cierto. ¿No? No es cierto. No la usen porque no es cierto. Está mal. La respuesta es no. Por ejemplo, es cierto que si 3 divide a 6 por 2, entonces 3 divide a 6. Pero 6 divide a 4 por 3, fíjense, 6 divide a un producto, 4 por 3, y 6 no divide a 4 y no divide a 3. ¿No? Bueno, determinar todos los divisores de 12 es el próximo ejercicio. Es muy fácil, los divisores positivos son 1, 2, 3, 4 y 6, ¿no es cierto? Bueno, entonces para listar todos tienen que listar los positivos y los negativos. En la práctica van a encontrar demostraciones para hacer. Les pido que las traten de hacer porque son muy formativas, porque ayudan a resolver ejercicios después de cuentas que sí van a tener que resolver. Este tipo de ejercicios sí lo vamos a hacer porque estos son numéricos, no son propiedades teóricas, ¿no? Este tipo de ejercicios sí vamos a tomar.
Mostrar que 4n menos 1 es divisible por 3 para todo n natural. Bueno, quiero spoilear la demostración. ¿Cómo se podría hacer esta demostración? ¿Cómo venimos haciendo, no esta clase, sino de antes, cuál es el método que aprendimos para demostrar cosas? Inducción. Inducción. Primera demostración por inducción. Por inducción. ¿Cómo hacen esto? La segunda no me acuerdo cómo es, después lo tengo que mirar, pero no me acuerdo. Pero por inducción sería acá lo más sencillo, ¿no? Entonces, caso inducción en n, ¿no? Obviamente, el único entero que anda libre. Entonces, caso base es, como estamos tomando los naturales, el n igual 1. Caso base, ¿no? Entonces queda 4 a la 1 menos 1 es igual a 3 divisible por 3. No hay ningún problema. Paso inductivo. ¿No? Hipótesis inductiva es 4K. Bueno, ya lo escribimos de otra forma esto porque es más práctico escribirlo de otra forma. 3 dividido a 4K menos 1. Para K mayor o igual que 1. Eso implica, esta es la hipótesis inductiva, eso tiene que implicar que 3 divide a 4K más 1 menos 1. Esta es la tesis, ¿no? Y bueno, a veces no se dice nada, pero yo lo llamo tesis. Bueno. Nada. Bueno. Entonces, ¿cómo pruebo esto? Bueno, ya no es lo mismo que esos ejercicios de sumatoria, donde agarro el término de la derecha y tengo que llegar al de la izquierda y tengo que llegar al de la derecha. Esto ya es mucho más conceptual, de alguna forma. No es mucho más difícil, pero sí es otra cosa. Yo tengo que probar que 3 divide a 4K más 1, ¿no? Menos 1. Entonces, y tengo que usar que 3 divide a 4K menos 1, ¿no? Entonces, 4K más 1 menos 1 es, pongámoslo así, 4 por 4K menos 1. Pero esto no me sirve porque no tengo un 4K menos 1, ¿no? Pero entonces hago lo que yo les decía, sumar y restar lo mismo. Esto es 4 por 4K menos 1, que es lo que yo quiero, que tengo por hipótesis inductiva, que es divisible por 3. Pero acá le resté 4, entonces tengo que sumar 4. Y antes tenía menos 1. ¿No? Entonces esto me queda 4 por 4K menos 1. Esto está mal. Profe, no entiendo ahí. Hago un truco, ¿no? Hago un truco que es... ¿qué dice? Hago un truco que es... estoy tocando, como siempre, empiezo a tocar cosas que no... O sea, en el tema de la hipótesis, cómo lo usó ya, ahí ya me No, trago. todavía no usé la hipótesis. Estoy haciendo manipulación algebraica para poder llegar a la hipótesis. Es decir, yo no tengo la hipótesis acá regalada. Capaz que hay una forma más fácil de hacerlo. Ahora se me ocurrió esta que puede ser un poco más difícil.
Acá no tengo una hipótesis regalada, digamos. La hipótesis inductiva no queda clara de dónde optar. Entonces yo tengo que hacer, lo que tengo que tratar de hacer es llegar a la hipótesis inductiva de alguna forma para poder usarla. ¿Bien? Entonces, 4K, 4 a la K no es algo que me sirva. Yo lo único que sé es que 3 divide a 4K menos 1. Entonces, lo que hago es acá poner 4K menos 1, pero acá resté 4. Entonces acá le tengo que sumar 4. Porque 4 por 4K menos 1, hagamos el paso intermedio. Por favor, profe, no lo veo. Claro, porque no existe como tal la distributiva, sino que usted la creó, digamos. A eso se refiere. Claro, es un artificio. Esto es Claro. 4. Porque parece como que hizo asociativa, pero claro, está multiplicando y No, le no, está no. restando. Acá le resto 4 y acá le sumo 4. ¿No? Esto es 0, ¿no? No hace daño restar y sumar 4. Entonces me dicen, bueno, ¿por qué lo hago? Bueno, porque saco factor común 4 y me queda, esto no es 4K, sino 4 a la K, ¿no? Me queda 4 por 4 a la K menos 1 más 4 menos 1. ¿Se dan cuenta? Sumé y resté 4 y sumé 4. ¿Por qué lo hice? Bueno, porque es lo que me permite llegar acá a la hipótesis inductiva, a algo que tiene que ver con la hipótesis inductiva. Y esto es Ya igual, lo vi. esto es igual a 4 a la K, 4 por 4 a la K menos 1, más 3. Entonces fíjense que lo que estoy por señalar en rojo, este es divisible por 3 por hipótesis inductiva y este es divisible por 3 porque es un 3. Entonces la suma es divisible por 3. Y te queda justo el Claro. 4 simplificado. Claro, listo. Como 3 divide a la 4K menos 1 por Profe, hipótesis disculpe inductiva. que lo interrumpa. Sí. Manuel dice que encontró una forma de hacerlo, pero sin inducción. Sí, hay formas de hacerlo sin inducción. Sí, yo les iba a mostrar. Sí. Hay varias formas de hacerlo sin inducción. Algunas las pueden hacer aprender hoy, otras y otras. Bueno, como 3 divide a 4K menos 1 por hipótesis inductiva y 3 divide a 3, entonces 3 divide a una combinación lineal entera de 4 a la K menos 1, 4 por 4 a K menos 1, más 3, que es igual a 4 a la K más 1 menos 1. Y ya está. Vamos a hacer varias esta demostración. La clase que viene les hago otra. Bueno. Sí, la demostración que está acá es la misma que hice yo esencialmente. La segunda en realidad hay una inducción encubierta porque es con el binomio de Newton. El binomio de Newton en realidad es una demostración por inducción, entonces de alguna forma hay una inducción encubierta, ¿no? No me acordaba cómo era, por eso la mostré directamente. Simplemente escriben 4 al n-1 como 3 más 1 menos 1. Entonces, fíjense, 3 más 1 a la n menos 1. Es otro artificio. 4 lo escribo como 3 más 1. Entonces, aplicando el binomio de Newton me queda 3 a la i por 1 largo, el 1 largo es 1, entonces me queda sumatoria igual 0 hasta n de ni 3 a la i. En el caso igual 0 me queda 1, esto, ¿no? n0 por 3 a la 0 me queda 1. Y en el caso igual 1 hasta n me queda un número por 3 a la i, un múltiplo de 3. Esto es múltiplo de 3. 3 divide esto. Y acá me queda 1 menos, y el último es menos 1, entonces me queda 0. Bueno, ahí se los dejo, no les explico más porque después en todo caso la clase que viene repetimos. Es decir, estas son demostraciones complicadas. La segunda, sobre todo, me parece que es más complicada. Yo prefiero la de inducción porque de alguna forma es más natural. Uno, si aprende a hacer esto por inducción es más fácil. Bueno, acá hay un ejercicio mucho más sencillo. ¿Cuál es el menor natural que es divisible por 6 y por 15?
Bueno, entonces lo único que tiene que hacer uno es escribir los múltiplos de 6, los múltiplos de 15 y ver cuál es el más chico. ¿Cómo es? Hagamos la lista de múltiplos de 6 y de 15. Entonces, los múltiplos de 6 son 6, 12, 18, bueno, va por el número. Los de 15 son 15, 30, 45, 60. Bueno. Entonces, ¿cuál es el menor múltiplo que coincide? 30. El más chico. No hay mucho misterio, ¿no? Por buena ordenación tiene que haber uno que es el más chico. Ah, después va a haber otro, el 60 va a estar también. Pero el más chico es el 30. ¿No? Es el más chico, ¿no? Sí. No hay ningún misterio en esto, simplemente para mostrar lo que son múltiplos. Después vamos a ver que ese es el mínimo común múltiplo, ¿no? En el futuro vamos a ver que ese es el mínimo común múltiplo. Bueno, por hoy estamos. Si quieren hacer alguna pregunta. Profe, yo quería ver la última parte de inducción. El 4n-1. La última parte sería donde dice ahora bien. Pero inducción, ¿de dónde? Lo que quiero saber si es de esta demostración. Sí, esa es la primera. Donde hizo la flechita en el Jamboard, ahí, esa parte ahí ya como que me quedé pensando. Vamos a ver otra demostración, que está más fácil acá que es parecida, pero no es igual. Vamos a ver otra. Demostremos por inducción que 3 divide a 4 a la n-1. Después cuando veamos congruencia van a ver que esta demostración se torna trivial. Porque hay propiedades de congruencia muy fuertes que hacen que esto sea muy sencillo de probar. Demostración, bueno, caso base, lo escribo para que quede completo, n igual 1, es 4 a la 1 menos 1 es igual a 3 divisible por 3. Paso inductivo. ¿No? Si k mayor o igual que 1, debo probar que 3 divide a 4 a la k menos 1 implica que 3 divide a 4 a la k más 1 menos 1. ¿No? Esta es la hipótesis inductiva y esta es lo que a veces se llama como la tesis. ¿No? Entonces tengo que probar que la hipótesis inductiva implica la tesis. Ahora bien, nosotros tenemos que lograr que 4 a la k menos 1 sea 4 a la k más 1 menos 1 sea un múltiplo de 3. ¿No? Entonces lo manipulamos algebraicamente para llegar a eso. Esto, recuerden que había puesto que 4 a la k más 1, por definición de potencia, es 4 por 4 a la k menos 1. Pero acá, en realidad, en la filmina se está hecho diferente de lo que hice yo, y quizás más fácil. Esto es 3 más 1 por 4 a la k menos 1. ¿Por qué pongo el 3? Bueno, porque 3 es múltiplo de 3. ¿No? Entonces, si yo distribuyo, esto es igual a 3 por 4 a la k más 4 a la k menos 1. Esta demostración es más linda. Ahora, esto por hipótesis, esto es múltiplo de 3 porque está multiplicado por 3. Y esto por hipótesis inductiva es múltiplo de 3 y ya está. ¿Cómo? 3 divide a 3 por 4 a la k. Eso es obvio, ¿no? Porque es múltiplo de 3. Y
3 divide a 4 a la K, 4 a la K menos 1 por hipótesis inductiva. Eso implica, vamos a ir a la otra, que 3 divide a 3 por 4 a la K más 4 a la K menos 1, que acabamos de ver que es 4 a la K más 1 menos 1. Y listo. Esta es un poquito más fácil esta demostración, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Sí. La otra es un poquito más complicada. Esta es parecida, pero más fácil. Con menos artificio, digamos. Acá el artificio es partir en 4, el 4 como 3 más 1. ¿Cuál es la idea de eso? Bueno, 3 es múltiplo de 3. Entonces esto me permite eliminar ese término de alguna forma, porque ya sé que lo que lo que 3 multiplique va a ser un múltiplo de 3. Lo que me queda para ver que es múltiplo de 3 es el resto de eso. Pero el resto de eso resulta ser que es 4K menos 1, que ya sabemos que es divisible por 3. Bueno, paro la grabación y vamos a terminar.